Imagina un pequeño pueblo en el que la vida transcurre en armonía, hasta que una familia, aparentemente ejemplar, guarda un oscuro secreto que cambiará su destino para siempre. Cuando los rumores sobre su verdadera naturaleza empiezan a circular, la tranquilidad se transforma en paranoia, y la devoción de la comunidad se convierte en furia. En una noche fatídica, su hogar arderá, y el único superviviente, un joven atormentado, deberá huir hacia un futuro incierto. Pero en su camino, descubrirá que la lucha entre la luz y la oscuridad no solo habita en el mundo exterior, sino también en lo más profundo de su ser. ¿Hasta dónde llegarás para proteger lo que amas? Acompáñanos en esta inquietante historia de amor, traición y redención. El pueblo de Santillana se extendía como un susurro bajo la sombra de las montañas, apartado de las rutas principales y rodeado de espesos bosques. Era un lugar tranquilo y pacífico, donde la vida parecía transcurrir al ritmo de las estaciones y los secretos se ocultaban bajo la fachada de la rutina. La gente era supersticiosa y profundamente devota, y aunque todos se conocían entre sí, la desconfianza hacia lo desconocido flotaba en el aire como una nube siempre presente. Entre sus habitantes había una familia que siempre destacaba, aunque nadie podía señalar exactamente por qué. Los Morales eran conocidos por su amabilidad y por su discreción. Tomás, el padre, era un hombre fuerte y taciturno, de manos callosas y mirada serena, que trabajaba como carpintero y rara vez se le veía ocioso. Lucía, su esposa, era una mujer cálida, siempre dispuesta a ayudar a sus vecinos en lo que necesitaran. Y luego estaba Santiago, el hijo de 14 años, un joven delgado y callado, con ojos curiosos y una sonrisa que apenas asomaba. La familia Morales parecía una de las más respetables del pueblo, trabajadora, discreta y siempre dispuesta a ayudar en cualquier emergencia. Su hogar estaba impecablemente cuidado, y Lucía mantenía su jardín lleno de flores silvestres que iluminaban la casa con colores vivos. Sin embargo, había algo en ellos que causaba cierta incomodidad, una leve sensación de extrañeza que no todos en el pueblo sabían explicar. A veces, en las noches de luna nueva, se decía que desde la casa de los Morales se escuchaban susurros y cánticos que el viento se encargaba de esparcir entre las calles de piedra del pueblo. Y aunque nadie lo decía en voz alta, los murmullos sobre cosas extrañas rondaban a la familia. Los Morales guardaban un secreto, algo que pocos habrían imaginado al verlos en el día a día. Aunque durante el día eran la imagen de la bondad y la cordialidad, cuando el sol se ocultaba y las sombras se extendían, Tomás y Lucía realizaban en la intimidad de su hogar rituales dedicados a fuerzas oscuras. El sótano de la casa, escondido tras una puerta disimulada, albergaba un pequeño altar rodeado de símbolos y velas negras. Allí, en secreto, los padres enseñaban a Santiago sobre su fe particular, una fe que no buscaba dañar a otros ni interferir en sus vidas, pero que iba en contra de todo lo que el pueblo veneraba. Para ellos, el satanismo no era una manifestación de odio o maldad, sino una conexión espiritual distinta, una fe que consideraban igual de válida que la que profesaban sus vecinos en la iglesia. Eran cuidadosos y reservados, y llevaban a cabo sus rituales solo en la privacidad de su hogar, donde nadie más podía verlos. Los sacrificios que ofrecían eran pequeños animales, como aves o conejos, y siempre con respeto hacia las vidas que tomaban, pues creían que esos actos los conectaban con las fuerzas naturales que adoraban. A pesar de su devoción secreta, nunca habían hecho daño a ninguna persona, y su fe nunca interfirió con su manera de vivir en comunidad. A ojos del pueblo, eran una familia normal. Pero el pueblo no los conocía realmente. Una noche, mientras Santiago observaba a sus padres realizar un ritual en el sótano, se dejó llevar por una curiosidad intensa. Siempre había sentido cierta fascinación por aquellos momentos, en los que el silencio era interrumpido solo por el murmullo de sus padres y el parpadeo de las velas lanzaba sombras que danzaban en las paredes. Aquella noche en particular, las palabras de su padre parecían más intensas, y el ambiente en el sótano era denso, cargado de una emoción que Santiago aún no comprendía del todo. «Padre, ¿por qué la gente nos odiaría si supiera lo que hacemos?», preguntó de repente, rompiendo el solemne silencio del ritual. Tomás levantó la vista y le dedicó a su hijo una mirada que combinaba cariño y gravedad. Lucía, junto a él, apretó los labios y por un momento pareció vacilar. «Porque, hijo mío», respondió Tomás, con voz suave, «hay cosas que la gente no entiende. Y lo que no entienden, lo temen». Lucía se acercó a Santiago y le acarició el rostro. Le sonrió con ternura y le dio un beso en la frente.
Lo que hacemos aquí es solo para nosotros, Santiago, le explicó. Nuestra fe es algo que compartimos en familia, algo sagrado. Pero para la gente del pueblo, esto es algo prohibido, algo que iría contra lo que creen correcto. No entenderían, y tampoco queremos que lo hagan. Santiago asintió en silencio, aunque la respuesta no terminaba de satisfacer su curiosidad. Siempre había sentido una mezcla de orgullo y confusión al observar aquellos rituales. Sabía que eran importantes para su familia y los respetaba, aunque su verdadera naturaleza y significado aún se le escapaban. Después de aquella noche, Santiago empezó a ser más cuidadoso en sus preguntas y en sus comentarios. Sabía que la fe de su familia era algo que debía mantener en secreto, algo que los unía, pero que los aislaba al mismo tiempo. No había hablado de los rituales con nadie, ni siquiera con sus amigos más cercanos, y a medida que pasaban los días, comenzó a sentirse diferente, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. En el pueblo, los rumores y las miradas de curiosidad se intensificaban, aunque los Morales aún no lo sabían. Aquellas sombras y susurros que brotaban de su hogar, imperceptibles para ellos, empezaban a dejar huellas en la mente de algunos vecinos. La iglesia comenzaba a verlos con ojos recelosos, y aunque los Morales aún no lo sabían, pronto la paz que habían mantenido en el secreto se vería rota por la curiosidad y el miedo de aquellos que no podían comprender. Sin embargo, en esa calma aparente, los Morales seguían siendo, para ellos mismos, una familia unida y tranquila, viviendo según sus propias creencias. Santillana parecía dormida, y el peligro aún era solo un eco distante. La casa de los Morales era una construcción robusta y antigua, hecha de piedra y madera, con una estructura sólida que parecía resistir el paso del tiempo. En el sótano, escondido tras una puerta discreta y sin cerradura visible, se encontraba su altar secreto, un pequeño espacio cuidadosamente decorado que albergaba los símbolos de su fe oculta. Nadie, excepto la familia, había puesto un pie allí, y el lugar estaba siempre en penumbra, iluminado solo por las velas que Lucía encendía con una delicadeza casi ritual. Era medianoche, y el aire en el sótano se sentía espeso, impregnado de un olor a cera quemada y a incienso oscuro. Tomás y Lucía, vestidos con ropas negras, se preparaban para comenzar uno de sus rituales, mientras Santiago los observaba en silencio desde una esquina. El muchacho miraba cada movimiento de sus padres con fascinación y respeto. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, seguían las manos de su madre cuando ésta encendía las velas y trazaba símbolos en el aire con un cuchillo de plata. El altar era un modesto pero cuidadoso arreglo de objetos simbólicos, una calavera de cuervo, un par de velas negras y un cáliz de hierro donde Tomás vertía gotas de vino oscuro, dejando que el líquido cayera lentamente. Aunque la imagen podía parecer siniestra, en los ojos de los Morales era una representación de su fe, algo sagrado y privado. Tomás comenzó a murmurar las palabras del ritual, en una lengua antigua que Santiago no comprendía del todo, aunque poco a poco había empezado a aprender algunos fragmentos. El sacrificio de esa noche era un pequeño conejo que Tomás había atrapado en el bosque, una ofrenda que ellos consideraban simbólica y necesaria para alimentar las fuerzas que los protegían. Lucía sostuvo al animal con delicadeza, murmurando una oración en voz baja antes de proceder con el sacrificio. En la mente de la familia no era un acto cruel, sino un tributo respetuoso. Ellos creían que esa energía retornaba a la tierra, como un ciclo natural. El cuchillo descendió con precisión, y Lucía sostuvo al animal hasta que su cuerpo dejó de moverse. Santiago observó sin apartar la vista, intentando comprender esa dualidad entre vida y muerte, entre lo sagrado y lo prohibido. Su corazón latía rápido, pero no por miedo. Para él, cada uno de estos rituales era un misterio fascinante que despertaba preguntas sobre la naturaleza de la fe y sobre las fuerzas invisibles que, según sus padres, habitaban en el mundo. «Recuerda, hijo», murmuró Tomás, mirando a Santiago, «lo que ves aquí es solo para nosotros. La mayoría de las personas no entenderían y lo temerían. El mundo tiene sus propias ideas de lo que es bueno y malo, y no siempre se nos permite vivir en paz». Santiago asintió, aunque en su interior ardía una mezcla de curiosidad y confusión. Sentía el peso de un conocimiento prohibido, algo que le separaba de sus compañeros y del resto del pueblo. Se dio cuenta de que jamás podría compartir lo que vivía en aquel sótano, y esa comprensión le hizo sentir, por primera vez, que pertenecía a un mundo distinto al de los otros niños del pueblo. Cuando el ritual concluyó, la familia guardó los objetos y limpiaron cuidadosamente el altar, dejando todo en su lugar.
Lucía apagó las velas una por una, sumiendo el sótano en oscuridad. El acto era solemne y silencioso, una despedida respetuosa para el animal que había servido como ofrenda. Luego, con el mismo cuidado con el que habían preparado el ritual, los tres salieron en silencio del sótano y subieron de nuevo a la superficie, a la seguridad de su hogar. Sin embargo, aquella noche, Santiago sintió que algo en el ambiente había cambiado. Quizá era el aire de octubre, que ya traía el frío del invierno, o tal vez era la tensión en el pueblo, cada vez más palpable, lo que le hacía sentir cierta inquietud. De cualquier manera, sabía que algo se estaba gestando más allá de los muros de su casa. A pesar del amor de sus padres y de la seguridad de su hogar, el joven empezaba a percibir la creciente hostilidad de Santillana, aunque no sabía de dónde provenía ni qué la desencadenaba. Por la mañana, al salir a hacer sus recados, Lucía notó miradas más frías de lo habitual. Las mujeres con las que solía conversar desviaban la vista o murmuraban al pasar. Los hombres, que antes la saludaban con respeto, parecían ahora evitarla. En silencio, Lucía apretó el cesto de provisiones que llevaba en las manos y siguió su camino, sin dejar que el malestar la afectara. Sabía que los rumores habían empezado a esparcirse, pero confiaba en que fueran solo eso, murmullos pasajeros que se apagarían con el tiempo. Sin embargo, los días pasaron y la situación empeoró. Santiago también percibió el cambio en la escuela, donde algunos de sus compañeros le lanzaban miradas burlonas o se apartaban cuando pasaba. En una ocasión, escuchó como uno de ellos susurraba algo sobre el hijo de los brujos y sintió un nudo en el estómago. No había hablado de los rituales ni de su fe a nadie, y sin embargo, algo de su vida privada parecía estar filtrándose en la percepción de los demás. Una tarde, Santiago se armó de valor y decidió preguntar a su madre sobre lo que estaba sucediendo. «Mamá, ¿crees que alguien sabe lo que hacemos?», preguntó, mientras ella preparaba la cena. Lucía le miró con una expresión seria, y luego asintió, aunque sus palabras intentaron calmarle. «Es probable que hayan comenzado a sospechar, hijo», respondió con suavidad. «Las personas temen lo que no entienden, y nosotros tenemos creencias distintas a las suyas. Es natural que nos miren con desconfianza. ¿Crees que algún día entenderán?», preguntó Santiago, con una mezcla de esperanza e incertidumbre. Lucía negó con la cabeza lentamente, mientras continuaba picando los vegetales. «No, cariño. No lo entenderán, y es mejor así. Nuestra fe es solo para nosotros, y no necesitamos su aprobación para creer en lo que creemos». Santiago se quedó en silencio, asimilando las palabras de su madre. En su interior, sentía una mezcla de orgullo y de temor. Por un lado, sabía que la devoción de su familia era algo sagrado y único, algo que los unía profundamente. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso de ese secreto como si una sombra lo siguiera a todas partes. ¿Sería posible vivir en Santillana sin que aquel secreto se descubriera por completo? Aquella noche, mientras Santiago se preparaba para dormir, sus pensamientos seguían girando en torno a las miradas de sus compañeros y a las palabras de su madre. Se quedó despierto hasta tarde, mirando el techo, sin saber que la paz que habían conocido estaba a punto de romperse y que el peso de su secreto caería pronto sobre ellos como una maldición inevitable. Fuera de su ventana, la noche se extendía con una calma engañosa, como si el mismo pueblo aguardara en silencio, expectante, esperando el momento adecuado para dejar caer el juicio sobre la familia Morales. El aire en Santillana se había vuelto denso y cargado, como si el propio pueblo estuviera reteniendo el aliento. Los rumores sobre los Morales habían dejado de ser simples murmullos y se habían convertido en una sombra constante que se cernía sobre ellos. Ya no eran solo miradas de reojo o susurros ocasionales. Ahora, los habitantes parecían convencidos de que en esa familia, que hasta hacía poco había sido parte normal de la comunidad, residía algo oscuro y antinatural. La iglesia, en el centro del pueblo, se había convertido en el corazón de esa suspicacia creciente. El padre Julián, el párroco local, era un hombre devoto y severo, profundamente comprometido con la idea de proteger a su rebaño de cualquier amenaza espiritual. Desde hacía semanas, el padre había empezado a hablar en sus sermones sobre las fuerzas malignas que acechan en las sombras y sobre la importancia de mantener la pureza del pueblo, sin mencionar explícitamente a los Morales. Pero para los fieles, el mensaje era claro. Poco a poco, su discurso iba sembrando el miedo, como una semilla que crecía en el interior de los corazones de los habitantes de Santillana. Los Morales se dieron cuenta del peligro que se avecinaba,
pero no sabían cómo detenerlo. Santiago, en particular, comenzaba a vivir el peso de ese odio de forma cada vez más directa. En la escuela, sus compañeros ya no solo lo miraban de forma extraña, ahora lo señalaban abiertamente, susurrando comentarios hirientes y temerosos. En una ocasión, uno de los chicos más grandes, llamado Marcos, le gritó en mitad de la clase: «¡Brujo! Eres un brujo, igual que tus padres». Las palabras resonaron en la pequeña sala de la escuela, y Santiago sintió una mezcla de vergüenza y rabia. Los otros niños rieron, y el maestro, que antes lo trataba con cortesía, no hizo nada para detener la burla. Al salir ese día, Marcos y otros 2 chicos lo esperaron en la puerta y comenzaron a rodearlo. «¿Por qué no haces un hechizo para asustarnos, brujo?», se burló uno de ellos, empujándole el hombro. Santiago, sin embargo, permaneció en silencio, aguantando el abuso sin responder. Aunque la rabia ardía en su pecho, sabía que cualquier reacción solo alimentaría las sospechas. Los chicos lo insultaron y empujaron varias veces antes de marcharse, dejándolo solo y humillado. Aquella fue la primera vez que Santiago sintió el verdadero aislamiento y la crueldad de sus vecinos, pero en el fondo de su corazón también despertó algo más oscuro, un odio que nunca antes había sentido. Esa noche, Santiago volvió a casa con el corazón apesadumbrado. Sus padres lo notaron al instante, pero el muchacho evitó contarles lo que había ocurrido. En cambio, se encerró en su habitación, mirando el techo mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Algo en él había cambiado. Sabía que el pueblo no los aceptaría nunca, que el desprecio y el miedo hacia su familia no desaparecerían. Sus padres siempre le habían enseñado a tener paciencia, a respetar las creencias ajenas, pero Santiago no podía evitar el resentimiento que se acumulaba en su pecho. Al día siguiente, la situación en el pueblo se tensó aún más. Los rumores se volvieron cada vez más extremos, y la gente empezó a convencerse de que los Morales realizaban rituales peligrosos, capaces de traer mala suerte y enfermedad a Santillana. Las murmuraciones en las calles incluían historias de supuestas visiones de sombras alrededor de la casa de los Morales y de animales encontrados muertos cerca de su propiedad. Algunos incluso decían que habían visto luces extrañas a través de las ventanas de la casa en medio de la noche, aunque en realidad esas historias solo eran fantasías alimentadas por el miedo colectivo. La situación escaló a tal punto que un grupo de vecinos se presentó en la iglesia para hablar con el padre Julián. Querían respuestas, y el párroco, viendo el temor en sus rostros, comprendió que tenía una oportunidad. Con voz grave y solemne, les habló sobre la importancia de la purificación y sobre cómo el mal podía infiltrarse en las comunidades de formas sutiles, corrompiendo el espíritu de los buenos cristianos. Santillana ha sido siempre un lugar bendecido, dijo el padre Julián, pero ahora nos enfrentamos a un peligro oscuro. No debemos permitir que fuerzas impuras profanen nuestro hogar. Aunque no mencionó directamente a los Morales, todos en el templo sabían de quién hablaba. Los murmullos de odio y desconfianza se intensificaron. Los vecinos comenzaron a reunirse en grupos, alimentando sus temores mutuamente, hasta que el odio se volvió una fuerza tangible, casi como una presencia invisible que se expandía por el pueblo. Una noche, mientras la familia Morales cenaba en silencio, alguien lanzó una piedra contra su ventana, rompiendo el vidrio en 1000 pedazos. El ruido fue ensordecedor. Por un momento, los 3 se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Santiago fue el primero en levantarse, con el rostro desencajado, pero Tomás lo detuvo antes de que pudiera abrir la puerta. «No salgas», ordenó, con voz firme. Tomás y Lucía intercambiaron una mirada que Santiago no comprendió del todo, pero que transmitía una mezcla de preocupación y resignación. Sabían que el tiempo de paz había llegado a su fin. El pueblo no les permitiría seguir viviendo tranquilos, y el odio de sus vecinos no haría más que crecer. Esa misma noche, después de recoger los vidrios rotos y asegurarse de que la ventana estaba cubierta, Tomás y Lucía se reunieron con Santiago en la sala, donde la penumbra arrojaba sombras que parecían latir con vida propia. Era hora de hablar con claridad sobre el peligro que les acechaba. «Santiago», comenzó Tomás, con un tono de voz sombrío, «sabes que lo que hacemos aquí no es aceptado por el pueblo. Lo que comenzó como rumores ahora se ha vuelto un odio abierto. La gente nos teme, y es probable que intenten expulsarnos». Santiago los miró, tratando de entender la seriedad de sus palabras. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó con un hilo de voz. Lucía suspiró,
acariciando el rostro de su hijo. «Solo nos queda una opción», respondió ella. «Mantenernos unidos y protegernos. No tenemos la intención de hacerles daño, pero ellos ya nos han condenado en sus corazones». Aquella noche, la familia Morales decidió continuar con sus vidas sin ceder ante el miedo. Se prometieron a sí mismos que no dejarían que el odio de sus vecinos quebrantara la unidad que tenían como familia. Sin embargo, en el fondo, Santiago sentía una profunda inquietud. Sabía que las cosas estaban lejos de solucionarse y que el pueblo no descansaría hasta haberlos apartado, por completo, de su tierra. Los días siguientes, los incidentes se intensificaron. Era común que encontraran piedras o excrementos lanzados contra su casa, y a veces escuchaban risas burlonas o insultos cuando pasaban por las calles del pueblo. La atmósfera era tan densa y hostil que Santiago comenzó a tener pesadillas en las que veía a la gente del pueblo rodeando su hogar, armados con antorchas y palos, dispuestos a destruir todo lo que amaba. Sin saberlo, esa oscura visión era solo un presagio de lo que estaba por venir. El otoño había llegado con fuerza, y el frío comenzaba a adueñarse de Santillana. La casa de los Morales, con sus ventanas cubiertas y puertas cerradas a cal y canto, se había vuelto un símbolo de lo prohibido, de lo que los habitantes del pueblo querían olvidar y desterrar de sus vidas. Nadie se acercaba a la familia ni les dirigía la palabra. Los pocos que aún no creían en las historias sobre brujería y sacrificios mantenían un silencio prudente, por miedo a ser señalados como cómplices. Santiago, a pesar del apoyo y la protección de sus padres, sentía que el aire en su propio hogar se volvía cada vez más opresivo. La tensión en el ambiente había alcanzado su punto máximo. Las noches, especialmente, se volvían momentos de incertidumbre y miedo, pues los rumores sobre la familia Morales parecían intensificarse bajo la luna. Nadie en Santillana podía ver luces extrañas en la casa de los Morales ni pruebas de rituales oscuros, pero la imaginación colectiva hacía el resto del trabajo. El padre Julián aprovechó esa atmósfera para dar un último paso en su prédica contra el mal que, según él, los acosaba. En un sermón dominical, sus palabras fueron más directas y encendidas que nunca. Es nuestra responsabilidad mantener limpia y sagrada esta tierra. No podemos permitir que fuerzas oscuras se aferren a nuestro pueblo, proclamó, con los ojos llameantes, y extendió las manos hacia la congregación, que lo miraba con devoción y temor. Debemos proteger nuestras almas y la de nuestros hijos. Hoy es el día en que podemos tomar una decisión, en que podemos actuar con valor. Su discurso encendió las llamas del miedo en el corazón de los aldeanos, y esa noche un grupo se reunió en la plaza, armados con antorchas, piedras y palos. La intención de aquellos hombres y mujeres era clara: no permitirían que los brujos de los Morales envenenaran su pueblo por más tiempo. Mientras tanto, en la casa de los Morales, Santiago estaba inquieto. Desde su cuarto, escuchaba el crujido de la madera bajo sus pies mientras caminaba de un lado a otro. Se había acostumbrado al silencio, pero aquella noche algo en el aire le decía que la calma no duraría. Miraba por la ventana de su habitación, intentando ver más allá de la neblina que envolvía el paisaje, como si intuyera que algo peligroso se aproximaba. Fue entonces cuando oyó un murmullo sordo en la distancia. Al principio, pensó que era el sonido del viento, pero pronto se dio cuenta de que era algo más, un coro de voces que avanzaban hacia su hogar. Corrió a la habitación de sus padres, donde Tomás y Lucía lo esperaban con la misma expresión de inquietud. Ya habían oído las voces y sabían lo que significaban. «Santiago, escucha con atención», dijo Tomás, poniéndose de rodillas frente a su hijo y tomando sus manos con fuerza. «Esto es lo que tanto temíamos. Hoy vienen por nosotros. ¿Qué vamos a hacer, papá?», preguntó Santiago, con los ojos llenos de miedo y confusión. Lucía lo abrazó con fuerza, acariciando su cabello y tratando de calmarlo, aunque ella misma estaba aterrada. «No hay nada que podamos hacer, hijo. Esta gente ya ha tomado su decisión. Pero tú sí puedes hacer algo. Tienes que huir». Santiago miró a sus padres, horrorizado ante la idea de dejarlos atrás, pero la determinación en sus ojos le hizo comprender que no había otra opción. «Mamá, papá, yo no puedo dejarlos», balbuceó, sintiendo un nudo en la garganta. «No tienes opción, Santiago. Esta casa no es un lugar seguro para ti ahora», dijo Tomás, con una voz que intentaba mantenerse firme. «Queremos que vivas, que encuentres un lugar donde puedas empezar de nuevo.
Un lugar donde nadie te juzgue por quién eres ni por nuestras creencias. Lucía, entonces, abrió un pequeño compartimento en el suelo de la cocina y le entregó una bolsa con algunas provisiones y unas pocas monedas. El rostro de Santiago se descompuso, comprendiendo que este era un adiós definitivo. «Prométenos que serás fuerte y que recordarás siempre quién eres», le susurró su madre mientras lo abrazaba por última vez. «Que no permitirás que el odio de esta gente te convierta en alguien lleno de resentimiento». Santiago asintió con lágrimas en los ojos, prometiéndose que cumpliría con el último deseo de sus padres, aunque sentía que su corazón se desgarraba en 1000 pedazos. Los Morales llevaron a Santiago hasta una puerta trasera que daba a un sendero oculto, el cual llevaba al bosque. Desde allí, podía escapar sin ser visto por los aldeanos, quienes ya estaban en la entrada principal, gritando y exigiendo que salieran. Santiago los miró por última vez, grabando en su mente sus rostros, sus ojos llenos de amor y sacrificio. Sus padres le dieron una última despedida silenciosa antes de empujarlo suavemente hacia la oscuridad, hacia su única oportunidad de salvación. Santiago echó a correr por el bosque, mientras el sonido de las voces enfurecidas quedaba atrás. Sintió el frío de la noche calándole hasta los huesos y las ramas arañándole la piel, pero no se detuvo. Sabía que no podía mirar atrás, que si lo hacía, las llamas de la ira del pueblo lo consumirían también. Desde la distancia, pudo ver el resplandor de las antorchas y cómo, finalmente, alguien prendía fuego a la casa de los Morales. Las llamas comenzaron a consumirla rápidamente, y el humo se alzaba hacia el cielo, como una señal oscura que marcaba el fin de una era y el inicio de otra. Santiago sintió un vacío en el pecho al ver su hogar arder, al darse cuenta de que todo lo que amaba estaba siendo destruido. La gente del pueblo observó en silencio mientras las llamas consumían la casa, sin saber que el único hijo de la familia Morales había logrado escapar. Para ellos, aquel fuego era una purificación, una manera de librarse de las fuerzas oscuras que, según creían, habían estado contaminando su comunidad. Esa noche, bajo el manto oscuro del bosque, Santiago avanzó, con la promesa de sobrevivir y de honrar la memoria de sus padres. Sabía que, aunque estaba solo, llevaba consigo la fortaleza y el amor que ellos le habían inculcado. Y así, el muchacho continuó su camino, escapando de un pasado marcado por la intolerancia, decidido a construir una vida nueva en algún lugar donde pudiera vivir sin el temor y el odio que habían destruido su hogar. Con cada paso que daba, Santiago comprendía que la verdadera fuerza no estaba en los rituales ni en la fe, sino en la valentía de seguir adelante. Y en lo más profundo de su ser, guardaba el recuerdo de sus padres y la promesa de ser libre, de vivir sin la sombra del pasado. Con el tiempo, Santiago se perdería en los caminos del mundo, llevando consigo su secreto y sus memorias, como un último lazo con la familia que había dejado atrás. Pasaron 10 años desde aquella noche en la que Santiago huyó del pueblo de Santillana, dejando atrás las llamas y el odio. Había recorrido caminos sin fin, vagado por distintos pueblos, trabajado en granjas y tabernas, tratando de adaptarse a una vida en la que constantemente debía ocultar su pasado. Aunque había logrado sobrevivir, la memoria de sus padres y de todo lo que perdió seguía latente, como una herida que jamás terminaba de cerrar. Eventualmente, Santiago llegó a una pequeña villa costera, lejos de cualquier sitio que pudiera tener noticias de los Morales o de la tragedia en Santillana. Allí, encontró trabajo en un taller de carpintería, donde poco a poco se ganó el respeto de los lugareños por su dedicación y talento. La gente lo veía como un joven reservado, tranquilo y trabajador, aunque ninguno conocía la carga que llevaba en su interior. Con el tiempo, Santiago empezó a construir una vida, y por primera vez desde aquella noche, comenzó a experimentar una paz genuina. Se permitió hacer amigos y, aunque nunca hablaba de sus padres ni de su origen, se dio cuenta de que el dolor que había cargado todos esos años comenzaba a transformarse en algo diferente. Ya no era solo una herida, era una lección, un recordatorio de la injusticia que lo había moldeado y de la fortaleza que había desarrollado para sobrevivir. Una tarde, mientras caminaba por la playa observando el vaivén de las olas, Santiago encontró a un niño pequeño, llorando solo en la arena. Se acercó a él con cautela y, tras un momento de duda, se sentó a su lado. «¿Por qué lloras?», le preguntó, en voz baja. El niño, sin levantar la vista, le contó entre sollozos que había perdido a su perro y que temía que no regresara jamás. Santiago, sintiendo el eco de su propio dolor en aquel niño, le ofreció unas palabras de consuelo y se quedó a su lado hasta que el pequeño logró calmarse.
En ese momento, Santiago comprendió algo profundo. Su sufrimiento, aunque doloroso, le había dado una empatía que pocos comprendían. Era capaz de entender a los que se sentían solos, a los que eran rechazados o abandonados. Con el tiempo, Santiago se convirtió en una figura respetada y querida en la comunidad. Sin ser consciente de ello, había empezado a ayudar a otros que también cargaban con su propio dolor. Algunos lo buscaban por consejo, otros simplemente se sentían tranquilos a su lado, como si su presencia les recordara que en la vida siempre había una segunda oportunidad. Una noche, muchos años después, cuando ya se había establecido y ganado la confianza de quienes lo rodeaban, Santiago se encontró solo en su taller, iluminado solo por una vela titilante. En un impulso, tomó una pequeña hoja de papel y escribió algo en memoria de sus padres, en memoria de la familia que perdió. Los que guardan el secreto de la oscuridad también conocen la profundidad de la luz. Donde haya odio, llevaré paz, donde haya soledad, llevaré consuelo. Porque en la sombra aprendí a ver, en el dolor, a sanar. Colocó el papel en un rincón de su taller, como un tributo silencioso a sus raíces y una promesa a sí mismo. Así, con el tiempo, el joven que una vez fue perseguido y temido por su pueblo se transformó en alguien querido y respetado, alguien que, en lugar de perpetuar la oscuridad, aprendió a crear luz. Santiago jamás volvió a Santillana. Sin embargo, en la distancia, continuó el legado de sus padres de una forma inesperada, no a través de rituales ni creencias ocultas, sino a través de la bondad y la compasión que ellos mismos le habían enseñado. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.